Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eskerrik asko denoi etortzeagatik y gracias también a todos aquellos que nos siguen vía streaming. Antes de explicar de manera breve en el propósito, digamos, del presente ciclo de conferencias titulado La cultura es una necesidad educativa, quisiera agradecer a la Diputación de Cultura en Guipúzcoa, con especial mención a Arkaitz Millán, el diputado de Cultura, el apoyo que está ofreciendo al Ateneo guipuzcoano en estos momentos que, como para todos, están siendo tan difíciles. Y también, por supuesto, al Koldo Michelena, que nos permiten, con sus medidas y sus cuidados, seguir disfrutando de la cultura que tanto bien personal y social aporta. Ángel García Ronda, presidente del Ateneo, suele decir que el Ministerio de Cultura debería ser parte del de Sanidad y creo que en esta situación se puede entender mejor que nunca. Bueno, este ciclo remite precisamente a eso. Es la defensa que siempre ha hecho el Ateneo al respecto, la necesidad de la cultura para una ciudadanía sana, una cultura abierta, reflexiva y crítica, en contraposición a una sociedad falta de espíritu crítico, donde predomina el monopensamiento y los peligros que de este se derivan. Por eso, con este ciclo, pretendemos expresar el beneficio de la cultura y de las artes entre el público joven y reivindicar el daño o perjuicio que produce su ausencia en las aulas. Dar cuenta de la importancia del cultivo de sí, al que alude la etimología de su palabra. El ciclo contará con 3 intervenciones. La primera, la de hoy, con Jaime Cuenca Amigo, a quien presentaré a continuación, con la conferencia titulada Formando públicos críticos por una cultura relevante y viva. La del 11 de febrero, con el catedrático emérito de la UPV-EHU, Nicanor Ursúa, que nos hablará de la universidad sin libros y sin cultura en defensa de un conocimiento holístico. Y un tercer encuentro, el 15 de febrero, que consistirá en una mesa redonda donde participarán ambos conferenciantes y en la que trataremos cuestiones pendientes o que convengan resaltar en un tono más distendido. Por tanto, es momento de presentar a Jaime Cuenca Amigo. Es filósofo y crítico de arte. En la actualidad trabaja como investigador en la Universidad de Deusto de Bilbao, donde imparte docencia en el ámbito de la estética y teoría del arte. Y ha sido investigador visitante en diversas instituciones internacionales, tanto en Alemania como en México. Trabaja en el cruce entre la teoría del arte, la filosofía política y la historia de las prácticas cotidianas. Ha publicado más de una veintena de artículos en revistas científicas como Lápiz, Pensamiento, Arbor, y es autor de 2 monografías, El valor de la experiencia de ocio en la modernidad tardía, de 2012, y Peter Pan disecado, de 2013, que recomendamos desde aquí. Además, como digo, Jaime ha sostenido y sostiene una continuada reflexión desde la teoría y la crítica del arte en torno a las condiciones contemporáneas de la recepción artística y ha sido invitado como ponente a centros de arte. Es autor de varios catálogos de artista y de más de un centenar de críticas de exposiciones publicadas en prensa. Por último, resaltar que es director del programa de posgrado, experto en estrategias de públicos, y con dicho motivo le hemos invitado al presente ciclo, pues considerando que sus aportaciones pues serán muy valiosas para lo que aquí se pretende. De tal modo, Jaime, muchas gracias de nuevo por haber atendido nuestra petición y te dejo ya intervenir. Solo apuntar que después de la charla, inmediatamente después, daremos pie a un breve coloquio para poder transmitir al conferenciante las dudas o comentarios que puedan surgir. Así que muchas gracias, eskerrik asko, y les dejo con Jaime. Muy bien, Juan. Muchísimas gracias por la presentación tan amable. Muchas gracias al Ateneo guipuzcoano por la invitación, por esta invitación a formar parte de un ciclo tan pertinente en la temática. Gracias a Ángel, al presidente del Ateneo, que está aquí también presente, y a todos vosotros y vosotras por venir hoy a llenar al menos el tercio de aforo permitido en estas condiciones y también a quienes siguen el acto por streaming. Bueno, es un placer realmente estar aquí compartiendo con vosotros lo que son unas conclusiones, unos pensamientos en torno a los públicos de la cultura que van a adoptar necesariamente quizá una
forma propositiva, ensayística, espero que no desordenada, ¿no? Pero quizás sí, bueno, algo polémica o retadora en algunos casos, ¿no? Estaré encantado que, bueno, si eso despierta pues algunas inquietudes o algunas respuestas en vosotros, que sois el público de una conferencia sobre públicos, pues estará genial que podamos precisamente discutirlas después, ¿no? Bueno, espero que el título que elegí para esta conferencia no haya puesto las expectativas demasiado altas, porque soy consciente de que toco una serie como de palabras fetiche, ¿no? Voy a tratar de ir explicando por qué están puestas ahí con plena intención y quizá confío en que al final de mi intervención pues se entienda qué quiero decir con esto de una cultura relevante, que quizá es algo un poco raro, que chirría en un primer momento esa expresión, cultura relevante y viva, y sobre todo por unos públicos críticos. ¿Qué quiero decir con eso, ¿no? Bueno, quizá en primer lugar haga falta quizá una explicación de partida, ¿no? Que es la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué hablar de públicos precisamente ahora, ¿no? Bueno, hay algo que ya lo ha dejado, ya lo ha insinuado Juan, y que tiene que ver sencillamente con, bueno, con mi trayectoria y mis responsabilidades ahora mismo en la universidad como director de este experto en estrategia de públicos y una línea de investigación que en los últimos años ha ido también hacia ahí, precisamente, ¿no? Hacia el estudio de la formación o la conformación, el desarrollo de los públicos de la cultura, ¿no? Pero hay algo también puramente coyuntural que creo que no sería acertado eludir, ¿no? Al principio de esta conferencia, y es que no deja de tener algo de paradoja hablar del público, de la cultura, precisamente en el momento en que más desaparecido está, ¿no? Es una experiencia un poco inquietante observar este auditorio como diezmado, ¿no? y ver al público en parte amordazado, manteniendo distancias securitarias entre sí, etcétera, ¿no? Casi podríamos decir que en el momento en el que hemos tenido la experiencia, bien rara si uno lo piensa, ¿no? De la desaparición del público, si bien quizá solo momentánea, transitoria, pero una desaparición cierta, ¿no? Les recuerdo que en el momento del confinamiento, entre marzo y comienzos del verano, el Museo del Prado, por ejemplo, cerró por el segundo periodo más largo de su historia, ¿no? Solo la guerra civil obligó a un cierre superior a este, ¿no? Es decir, el público desapareció durante un cierto tiempo de todas las instituciones culturales. Y es precisamente ahí, en el momento o en el tiempo de su desaparición, donde el público, creo, se nos revela, se nos desvela como más crucial que nunca, donde el público se convierte en una pregunta fundamental. ¿Qué es ser público hoy? ¿O qué debe ser público hoy? Es una pregunta que nos asalta desde estos espacios de los auditorios vacíos, de las galerías vacías, de todas las instituciones culturales a lo largo de estos meses, ya quizá un año que llevamos en esta situación. Aunque es cierto que imágenes como la que muestro en la presentación, ¿no? Que es una imagen real, ¿no? Algunas de las iniciativas que se tomaron pues, en el tiempo del confinamiento para, digamos, disminuir, y en este caso de la forma más gráfica posible, la ansiedad que produce un auditorio vacío, una galería vacía, ¿no? Donde no resuenan los pasos del público, donde no se escuchan sus toses, no sé, en los intermedios, ¿no? Y aquí sencillamente, por ejemplo, se decidió llenar el auditorio de plantas, ¿no? Pero sería inexacto, o al menos muy exagerado, ¿no? Decir que el público desapareció en ese tiempo. Lo que quizá hicimos todos en cuanto público fue, no sé, convertirnos o devenir líquidos de algún modo, ¿no? Porque supongo que todos recordaréis que la primera preocupación, y esto fue algo muy sorprendente
justo después de la declaración del estado de alarma, la primera preocupación social, yo diría que casi, no sé, por encima del número de muertos, ¿no?, fue el aburrimiento, realmente, ¿no? El aburrimiento se veía como el mayor peligro a la cohesión social y quizá, no sé, también a la salud mental, probablemente, ¿no?, de todos nosotros. Y por eso se generó una ola, seguro que lo recordáis, en la que todo tipo de agentes de lo más diverso, pero bueno, aquí de lo que estamos hablando es de las instituciones culturales, pero no solo ellas, adoptaron como una cruzada contra el aburrimiento, ¿no? Y volcaron en forma de, no sé, de streaming infinito, ¿no?, una enorme cantidad, un inagotable caudal de contenidos online que todos fuimos consumiendo desde nuestras pantallas, ¿no?, en casa. Bueno, es interesante pensar eso, pensar qué figura adoptó el público en esas condiciones. De algún modo, el hecho de que todas las instituciones culturales entendieran que tenían que hacer eso, que tenían que hacer, por ejemplo, si era un museo, visitas virtuales a su colección, si era una sala de conciertos o una orquesta, conciertos online, ¿no?, liberar todo este tipo de contenidos en línea y en remoto. Al hacer eso, en ese entendido, de algún modo se estaba aceptando el triunfo y casi la expansión universal de un modelo muy concreto de consumo de contenidos que es lo que podríamos denominar el paradigma Netflix. Sería algo así como la Netflixación, si algo así existiera, de la cultura, ¿no? No es simplemente que todos estuviésemos consumiendo contenidos en una pantalla, sino que el propio medio condicionaba la forma que adoptaba ese consumo, ¿no? Era un consumo habitualmente disgregado, como en Netflix y plataformas similares, ¿no?, disgregado en unidades discretas, no muy largas, porque la atención es difícil de mantenerla durante tanto tiempo, ¿no?, a través de una pantalla, que además permite al usuario o consumidor, ¿no?, un control absoluto de los tiempos, de la fecha, del momento, del visionado, ¿no? Puede cortarse en cualquier momento, algo que no es tan fácil hacer. Por ejemplo, aquí, cualquiera de ustedes, por supuesto, puede irse en cualquier momento, levantarse si le aburro, pero al menos despertará cierto revuelo en la sala, ¿no? Si estuvieran en sus casas, quienes están en sus casas pueden sencillamente cortar la pestaña del navegador, ¿no? Otra de las cuestiones es la novedad continua en los contenidos, ¿no? Si una institución cultural adoptaba esa relación con el público, mediada por el remoto en tiempos del confinamiento, eso obligaba a que no fuese solo una vez, sino que hubiese novedad constante en la provisión de contenidos. Exactamente lo mismo que pasa en Netflix, ¿no?, donde tiene que haber nuevas temporadas, tiene que haber nuevas series, tiene que haber estrenos cada cierto tiempo, ¿no? Y, por supuesto, la facilidad absoluta de la elección, el hecho de que se facilite la elección, que la elección del consumidor, de esos contenidos que va a consumir, no provoque ansiedad, ¿no? Y, por lo tanto, por ejemplo, nos encontramos con esos dispositivos que tanto en Netflix como en Amazon, como en estas grandes plataformas online, lo que hacen es, a través de nuestras elecciones, como consumidores, anticipar nuestras elecciones futuras y recomendarnos, ¿no? Es decir, facilitar nuestra elección, hacer que fluya, hacer que no genere ansiedad ni resistencias. Bueno, esa especie de chorro, de streaming infinito que nos tuvo enchufados al otro lado de la pantalla y que durante un tiempo fue también el lenguaje de todas las instituciones culturales, ¿no?, de algún modo no fue sino el último avatar, el más logrado o el más avanzado a día de hoy, de la figura del consumidor, ¿no? El consumidor hoy es el usuario de Netflix, el usuario de Amazon, el usuario de estas grandes plataformas online. Ahora bien, aunque lo estoy quizá planteando en términos algo apocalípticos, no quiero ocultar, y creo que no se le oculta a nadie, que esto no deja de tener también sus ventajas, desde un puro aspecto de consumo cultural, ¿no? Había, no sé si lo recordáis, pero en marzo, abril, mayo, ¿no?, uno tenía a un clic de distancia contenidos que hubiesen sido absolutamente inaccesibles en otro momento, ¿no? Todo era muy fácil de acceder, todo estaba a la mano, era muy atractivo, ¿no?
las bibliotecas estaban todas abiertas y podías bajarte cualquier cosa, ¿no? Podías navegar por los contenidos de cinematecas de todo el mundo, ¿no? Podías asistir a visitas virtuales en la National Gallery, no sé, en cualquier sitio, ¿no? E incluso eso generaba un cierto estrés, ¿no? de tantos contenidos que uno tenía disponibles. De algún modo, esta situación que se dio y que se dio de manera más intensa justo en los meses antes del verano, ¿verdad? Y que ahora ya pues, ha adoptado otras formas, podría ser el sueño realizado de un ideal de las políticas culturales, o en fin, una forma de entender la cultura y su relación con los públicos, que dio en llamarse hace unas décadas la llamada democratización de la cultura. Ese ideal de democratización de la cultura. Es decir, de algún modo, lograr que los contenidos culturales, es decir, que contenidos culturales de cuyo valor nadie duda y que están claros de antemano cuáles son, ¿no?, lleguen a cuanto más público mejor, a cuanta más gente mejor. Eso sería, muy brevemente dicho, ese ideal de la llamada democratización de la cultura, es decir, que la ópera llegue a cuanta más gente mejor, que el cine llegue a cuanta más gente, etcétera, etcétera. Bueno, eso pasó durante unos meses, nos pasó a todos, mientras estuvimos encerrados en nuestras casas, ¿no? Voy a contraponer al inicio de este, y espero que enseguida se entienda hacia dónde voy, no descuiden que no me pierdo. Frente a este modelo de la democratización de la cultura, un par de décadas después, quizá el origen de esto está en los años 80, ¿no?, surgió otro concepto rival, otra manera rival de entender la relación entre la cultura y sus públicos, que es el de la democracia cultural, ¿no? Parece un juego de palabras, pero son cosas muy distintas en el modo en que se entiende la relación entre la cultura y los públicos. Por un lado, democraticemos, divulguemos, ¿no?, contenidos culturales que están prefijados de antemano, y por otro lado, esta línea rival, que es la llamada democracia cultural, que lo que pretende es decir, bueno, la cultura no es algo determinado por unos pocos y que está ya claro de antemano, definido de antemano, como puede ser la ópera, la tradición sinfónica, la tradición de la alta cultura en general, ¿no?, que deba hacerse accesible a las masas, sino que hay muchas otras prácticas cotidianas, actividades de creación, de producción estética, cultural, de producción de significados, que deben reconocerse como cultura. Y cuanta más gente acceda a esa figura activa del productor de cultura, mejor. Es decir, serían de algún modo, si queremos verlo así, como un modelo descendente y un modelo ascendente, ¿no?, en la relación entre cultura y públicos. Por un lado tenemos la comprensión más clásica de una alta cultura, de una serie de contenidos valiosos de por sí, de cuyo valor no se duda, ¿no?, que deben divulgarse, democratizarse, de arriba a abajo, por así decirlo, ¿no? En ese caso el público adopta un rol algo más pasivo y que por lo tanto se parece de algún modo a la figura del consumidor. Por eso lo he puesto en relación con esa Netflixación de la cultura, ¿no? De algún modo lo que sucedió antes del verano pudo haber sido, no sé si una perversa, pero sí una realización de ese sueño de la democratización de la cultura. Y por otro lado tendríamos el otro modelo, que es inverso, ¿no?, de abajo hacia arriba, es decir, fomentar que porciones cada vez más grandes, cada vez mayores de la población accedan a un rol activo en la producción de contenidos culturales, ¿no? Bueno, caricaturizando en algo la oposición entre estos dos enfoques, entre estos dos modelos ya clásicos en la política cultural, podríamos decir que de un lado tenemos pues aquellos programas que tratan de que mucha gente vaya a ver Puccini, por ejemplo, ¿no?, montado por ejemplo, por la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera en el Euskalduna, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos pequeños centros comunitarios de barrio, centros culturales que organizan talleres de malabares, teatro amateur, no sé, este tipo de cosas, ¿vale? Más o menos se entiende, aunque sea una caricatura, los dos modelos que trato de presentar. Por supuesto, los dos tienen sus ventajas, los dos contienen cierta verdad. De un lado,
digamos que hay contenidos de la cultura en los cuales, de los cuales uno podría ser perfectamente consumidor y no hay nada malo en ello, ¿no? Y por otro lado, está bien reconocer la actividad de ciertas prácticas culturales como pueden ser esas que no son las de la alta cultura, ¿no? Como puede ser el teatro amateur o otro tipo de prácticas, ¿no? Ahora bien, la posición que voy a tratar de defender aquí es que estos dos extremos, estos dos modelos de la democratización de la cultura o de la democracia cultural son ambos insatisfactorios y no representan, creo, una comprensión cabal y a la altura de los tiempos sobre el reto que supone hoy en día una relación fructífera, crítica, ¿no?, entre la cultura y sus públicos. Creo que ambas posturas, la democratización de la cultura, ¿no?, de arriba abajo, y la democracia cultural de abajo arriba, por así decirlo, ¿no?, en el fondo comparten toda una serie de postulados que las hacen erróneas o al menos incompletas. En el fondo, ambas desconocen lo que yo considero que es la actividad más específica y distintiva y propia del público. Y lo consideran en esencia las dos, de algún modo, pasivo. Consideran que el público en esencia es algo pasivo. Lo que pasa es que en lo que varía es en la valoración que hacen de esa pasividad. Para el enfoque tradicional de la democratización de la cultura, la pasividad del público está bien, no hay nada malo en ella. Es decir, el público es la diana, el target, podríamos decir, de una serie de acciones divulgativas, de comunicación y marketing, por ejemplo, que tienen como objeto que le lleguen los contenidos de la cultura, que le lleguen contenidos que son valiosos de por sí. Y por lo tanto, puesto que son valiosos, deben difundirse. Y es bueno que se difundan. Ahora bien, el público no tiene que hacer mucho más que dejarse impactar por esa serie de campañas de comunicación, de marketing o incluso en algunos casos de educación, ¿no? Bueno, es decir, la pasividad del público para la democratización de la cultura está bien. Para la democracia cultural, la pasividad del público es una maldición, porque lo que hace es pervertir la cultura, convertirla en un bien de consumo, además situada al servicio de las clases pudientes, ¿no? Y lo que debe caminarse no es hacia esa pasividad del consumidor cultural, sino hacia una activación del público, pero una activación que solo puede adoptar una figura, que es la del productor. Es decir, alguien no puede ser activo como receptor del proceso de la cultura, sino solo como productor de la cultura. Es decir, de algún modo, seamos todos artistas. Reconozcamos que todos, de algún modo, somos artistas, en el sentido de que podemos producir y producimos constantemente contenidos culturales que son legítimos y que necesitan verse como legítimos. Esa es la cruzada de la democracia cultural, ¿vale? La pasividad del público efectivamente está ahí, está mal, por lo tanto hay que activarlo, pero solo se le puede activar convirtiéndolo en otra cosa que no es en un productor, o reconociendo que de fondo en realidad es un productor. De ahí, pues, esa caricatura que hacía antes de los talleres de malabares y el teatro amateur. Son muchas más cosas que eso, pero para entendernos. Bien, ¿a dónde voy entonces con todo esto? Creo que estos dos enfoques desconocen dos cosas cruciales cuando se trata de aclararse sobre la relación entre cultura y públicos en el tiempo contemporáneo, ¿no? Y es que, por un lado, creo, no están teniendo en cuenta una serie de factores clave en la naturaleza misma de la cultura, por un lado eso. Y por otro lado, creo que ignoran, desconocen en sus planteamientos la verdadera, la específica actividad del público. Lo que yo me propongo entonces es ofrecer una visión que no es un punto medio entre las dos, sino otra cosa diferente, que de algún modo lo que hace es criticar los fundamentos comunes de ambas posiciones y que en el fondo lo que se propone es reivindicar al público en cuanto tal, es decir, al público en cuanto público,
Considero que es factible representarse al público como un agente activo de la cultura, dotado de su propia actividad específica, propia, distintiva, y que debe reivindicársele no como consumidor y no convirtiéndolo en otra cosa, en productor, sino en cuanto público, como receptor del proceso de la cultura. Ahora bien, para eso hay que entender qué significa realmente ser un receptor del proceso de la cultura, incluso en última instancia, qué significa la cultura, cuál es la naturaleza de la cultura. Bien, bueno, para tratar de aclararnos sobre esto, ya he, digamos, desplegado un poco las cartas, ¿no? Las he puesto encima de la mesa. ¿Dónde voy a situar esta intervención? ¿Cuál es mi finalidad última? Que es esa reivindicación del público en cuanto tal, público en cuanto público, ¿no? Sin convertirlo en otra cosa, ¿no? Descubriendo la actividad que le es propia, la capacidad de ser activo en el proceso de la cultura, y que para eso debemos aclararnos en ciertos puntos sobre la naturaleza misma del proceso cultural. Y para eso voy a utilizar o voy a incidir en 3 puntos principalmente, que sé que suena muy grandilocuente, esto de la naturaleza de la cultura, e incluso cualquiera podría decir muy bien que es una paradoja en los términos, ¿verdad? Si es que naturaleza y cultura se oponen. Pero creo que merece la pena meterse en ese pantano, y lo voy a hacer armado de 3 noes, de 3 negativas, 3 cosas que considero que la cultura no es. Y aspiro a que esas 3 negativas de algún modo muestren la vaciedad, lo hueco de un cierto concepto de cultura que debe mucho a un romanticismo malentendido y que sigue muy vigente entre nosotros. Bueno, vamos entonces con esos 3 noes. Y para eso voy a utilizar algunas de las imágenes que traía. Y la primera imagen es esta. Bueno, no sé hasta qué punto se ve muy bien. Bueno, que era más bien a lo que aspiraba, que no se viera demasiado bien, así que está bien que con las luces y con el zoom que supone, pues no se vea demasiado bien. Esta mancha de pigmentos en una superficie craquelada, que es una experiencia de la pintura a la cual nos vamos acostumbrando ahora, precisamente con el devenir online, el devenir digital también de la pintura, ¿no? Como sabéis, Google ha digitalizado con una enorme calidad buena parte de las colecciones de los principales museos del mundo y permite hacer un zoom hasta la última pincelada, ¿no? De muchas de las pinturas. Pero con eso asistimos a una enorme paradoja, ¿no? Porque en el fondo ese tipo de tecnologías digitales se producen, y no hay poco esfuerzo tecnológico y económico dedicado a esto, ¿no? Y se producen en el entendido de que de algún modo están proporcionando un conocimiento mejor, o un conocimiento, no sé, más exhaustivo de las obras que se someten a estos tratamientos, ¿no? Y uno puede visitar los Uffizi o el Prado o, no sé, o los museos del Smithsonian y hacer zoom hasta llegar a algo parecido a esto, ¿no? Es maravilloso porque de algún modo nos revela que en algún nivel de cualquier obra, incluso de la más rabiosa figuración, hay siempre abstracción, ¿no? Solo tiene uno que hacer el zoom suficiente. ¿A dónde voy con esto? Ese entendido de que por ejemplo, un zoom tan absoluto como este que muestra el craquelado de la superficie pictórica nos da más conocimiento, nos da más información, no sé, sobre una obra, es completamente falso, claro. ¿Por qué las obras están hechas a una escala determinada y están hechas en el presupuesto de una mirada que se le presupone a una cierta distancia de la superficie del cuadro, ¿verdad? Por eso así no podemos entender que en el fondo lo que estamos viendo es un fragmento de La joven de la perla, de Johannes Vermeer, en concreto la famosa perla, precisamente, ¿no? Si ahora volvemos para atrás, podemos entender que sí, que esa quizá tiene cierta forma esférica y quizá ese puede ser el brillo de la perla, ¿no?
Pero lo maravilloso de eso lo traigo para mostrar de la forma más gráfica y sensible cómo, en realidad, la joven de la perla no tiene perla, ¿no? La perla la ponemos nosotros cuando la miramos. Este es el primer no en el que me quiero detener, ¿no? La cultura no tiene un valor objetivo. Ese es el primer no. Y esto vale desde el nivel más sensible, más material, más perceptual de nuestra relación con contenidos culturales, como este que estoy mostrando, hasta todo el resto de niveles de nuestra relación con la cultura. La perla no está en el cuadro. Somos nosotros, cuando miramos al cuadro, quienes la vemos. En el fondo, quienes la ponemos. Porque si nos damos cuenta, si acercamos lo suficiente el zoom a la imagen, en realidad Vermeer únicamente pinta el reflejo de la luz sobre una perla inexistente. Y es nuestro ojo, habituado a la decodificación de reflejos de luz, quien pone la luz pone la perla donde no la hay realmente. Bueno, esto no es más que un ejemplo muy concreto, pero valdría para cualquier otro cuadro y, en el fondo, para cualquier otro contenido cultural que pudiésemos poner encima de la mesa. ¿Qué atesora el Museo del Prado cuando cierra las puertas? En estos meses de su segundo cierre más largo en toda la historia, ¿qué es lo que custodiaba, ¿no? Y cualquiera pensaría, pues grandes obras de la historia del arte, obras maestras de incalculable valor. Bueno, no. Cuando cierra la puerta y no resuenan los pasos de nadie por las largas galerías del Prado, lo que contiene ahí es un conjunto de telas estiradas con una especie de aceites manchados sobre ellas y tablas de roble del Báltico, ¿no? Pero eso no es una obra de arte, porque una obra de arte solo se constituye en el diálogo con quien la recibe. Necesita un ojo que la lea, un ojo que la decodifique. Esto, que en el fondo es algo así como una afirmación de absoluto sentido común, es decir, un libro cerrado no es una novela hasta que uno no lo lee, ¿no? Un lienzo con óleo encima no es un cuadro hasta que uno no lo ve, un conjunto de notas en una partitura no son una sinfonía hasta que no se interpretan y alguien las escucha, ¿no? Esto, que ya digo, es puro sentido común, ¿no? Sin embargo, a veces nos resistimos a sacar las conclusiones de ello. Tenemos que ser conscientes de que, pese a que añoramos constantemente una medida absoluta, objetiva, del valor de la cultura, esa medida no existe. Y digo que lo añoramos y lo digo además con buena conciencia, porque en mi experiencia como docente en cuestiones de teoría del arte y estética, ¿no?, me encuentro una y otra vez con esa ansiedad por parte de mi alumnado, ¿no? Querrían saber cuándo le está tomando el pelo un artista, ¿no?, un museo, una obra de arte, y cuándo no. Cuándo están ante una obra de arte buena, de verdad, y cuándo no, cuándo es una farsa movida por el marketing y la publicidad, ¿no? ¿Dónde está la varita mágica? ¿Dónde está el termómetro del valor absoluto y objetivo de la obra? Pues la mala noticia es que no existe ese termómetro, no existe. Porque la obra, desde el valor más sensible, desde el nivel más sensible, hasta cualquier otro nivel al que queramos ir de mayor abstracción, no tiene un valor intrínseco, objetivo en sí misma. Somos nosotros quienes en la interacción con ella ponemos ese valor. No libremente y caprichosamente y arbitrariamente, no como nos apetezca, sino en interacción con ella necesariamente. Bueno, a este respecto hay una frase que a mí me gusta recordar de Marcel Duchamp, en esta pequeña conferencia que impartió en 1957, el acto creativo, cuando ya hacía años, décadas, que había dejado la práctica artística como tal, ¿verdad?, y se dedicaba al ajedrez y a las conferencias. Bueno, y en ella dice
nos recuerda que el acto creativo no lo ejecuta el artista solo, sino que el espectador pone la obra en contacto con el mundo exterior, descifrando e interpretándola, y así añade su contribución al acto creativo. Sin esa contribución, el acto creativo está incompleto. Eso es lo que está diciendo Duchamp. Por supuesto, esto queda más patente que nunca quizá en sus propias obras. Sabéis que Duchamp tenía un enorme sentido del humor estético y que en muchas de sus obras se aprecia a simple vista que sin la interacción, sin que el receptor entre en el juego que propone Duchamp, la obra está incompleta. Este ejemplo que os pongo, por ejemplo, la Fresh Widow de 1920, está completamente incompleta si el receptor no entra al juego de palabras que Duchamp está invitándonos, ¿no?, a él. Cuando Duchamp cuando Duchamp fue a Estados Unidos y vivió un tiempo en Nueva York, le hacía mucha gracia, le llamaba mucho la atención que en Estados Unidos, donde, como sabéis, la mayor parte de las ventanas se abren hacia arriba, ¿no?, y se mantienen abiertas en esa posición, que allí las ventanas con dos batientes, con dos hojas, como son las usuales en Europa, se llamasen ventanas francesas, French window, ¿no? Y a él le parecía muy curioso eso de que se llamasen ventanas francesas. Y entonces hizo esta obra burlándose de algún modo de ese concepto y cambiando un par de palabras del inglés para que la ventana francesa, la French window, se convirtiese en una fresh widow, en una mujer recién enviudada, ¿no?, en una viuda fresca, por así decirlo, ¿no? Bueno, ese juego de palabras, por ejemplo, hace que la obra en sí misma, que es sin más, como ven, una ventana verde, no se entienda y esté incompleta totalmente si el receptor no entra en el juego que propone Duchamp, ¿no? Aquí sea quizá más obvio que en otras, pero pasa exactamente lo mismo con La joven de la perla y con cualquier otra obra de arte que podamos poner sobre la mesa. En el fondo, aquí no estoy diciendo algo radicalmente distinto de lo que ya dijo desde mediados del siglo XX la llamada Escuela de Constanza, ¿no?, que es de donde se deriva la estética de la recepción, es decir, esta teoría inicialmente literaria, pero luego aplicada también a las obras visuales, ¿no?, que pone el foco precisamente en el receptor y que entiende que el proceso cultural es ante todo un proceso de recepción cultural, ¿no?, en el cual la obra no se entiende como una unidad cerrada de sentido que es producida enteramente por el artista, el productor cultural, ¿no?, y luego, sin más, recibida por alguien, ¿no?, sino que es una unidad abierta a completar, ¿no?, por la interacción con el receptor. Y que está dotada de lo que Wolfgang Iser llamaba unas estructuras apelativas, es decir, como unos dispositivos que abren el texto o la imagen a la lectura del receptor y que hacen que, por lo tanto, esté abierta a toda una serie de interpretaciones y lecturas posibles y cambiantes, que no son malas interpretaciones, que no son malos entendidos porque se alejen de la supuesta intención del autor, ¿no?, sino que forman parte del sentido de la obra, en su pluralidad y en su diversidad. Bueno, esta que os pongo, por ejemplo, este proyecto de Lisa Oppenheim, me parece que es una metáfora bella de lo que está en última instancia presente en toda esta idea que estoy tratando de transmitir, sobre la idea de que la cultura no tiene valor objetivo, sino que es la intersubjetividad, la interacción con el receptor de donde emerge el valor de la obra, ¿no? En último término, en toda esta reflexión está Hans-Georg Gadamer interpretando que la verdad no es una evidencia subjetiva al modo moderno, al modo cartesiano, ¿no?, sino que la verdad, el sentido, es siempre comprensión, y la comprensión es interpretación, fusión de horizontes, que decía Gadamer, ¿no? En este caso, la fusión del horizonte del autor y de la obra con la del receptor. Bueno, este era el primer no que quería poner sobre la mesa. La cultura no tiene valor objetivo, intrínseco, ella sola. Necesita siempre de la interacción con un receptor. En segundo lugar, la cultura no es estática, eterna, ¿no? A veces atendemos a estos
escuchamos estos palabras así, ¿no? Como los valores culturales, las obras maestras eternas, ¿no? Lo que no pasa nunca, y nos vienen, no sé, y alguien nos puede hablar, no sé, de algo totalmente irrebatible en su valor objetivo, universal y eterno, como Leonardo, por ejemplo, ¿no? Como la Gioconda, como la Última Cena, como... Bueno, si alguien explicase que en realidad la fama actual de Leonardo se debe principalmente al robo de la Gioconda en el siglo XX y a otros avatares de sus obras, ¿no? Y que en el Renacimiento y bastantes siglos después el pintor bueno, de verdad, el famoso, era Rafael y no Leonardo, ¿no? Que era más bien un segundón, pues eso ya nos daría por unas pistas para entender que es muy importante entender los contenidos culturales en su momento histórico y que ese momento histórico condiciona necesariamente su valor y lo hace evolucionar con el tiempo, y que eso no es algo malo, no es una decadencia de la obra, sino que es algo que pertenece a las condiciones mismas de su sentido. Por ejemplo, sería absurdo pensando en otros de estos valores eternos que podemos tener en mente, ¿no? Pongamos la Pasión según San Mateo, ¿no? Cuando fue interpretada por primera vez, dirigida por Bach en la iglesia de Santo Tomás en Leipzig, el Viernes Santo de 1729, ¿no? Esta obra, este monumento musical, la Pasión según San Mateo, formaba parte o constituía la contraparte musical de un oficio litúrgico de Semana Santa, ¿verdad? Cuando, sin embargo, en 1829, el 11 de marzo, Félix Mendelssohn recupera por primera vez desde la muerte de Bach la Pasión según San Mateo y la interpreta de nuevo con una orquesta en la Singakademie de Berlín, sin embargo, esta resurrección, esta recuperación tiene lugar en un entorno completamente laico y desligado de cualquier significado litúrgico, ¿no? Por lo tanto, el sentido de la obra varía por completo, ¿no? De ahí que no deja de ser, en cierto modo, gracioso, o no sé, o tiene algo de melancólico el hecho que desde hace unas cuantas décadas haya cada vez más conjuntos y más directores empeñados en una restauración historicista de las obras de Bach, ¿no? Que se ejecutan con instrumentos de época, con instrumentos barrocos, a veces incluso vestidos los músicos con ropa barroca o en espacios especialmente pensados al efecto, ¿no? Y todo eso está muy bien. Y en efecto hay cierta resonancia específica de esos instrumentos que nos acerca más probablemente a las intenciones originarias de Bach, o al menos a sus condiciones históricas, ¿no? Ahora bien, hay un pequeño detalle, y es que incluso aunque las cuerdas de los violines sean hechas con tripa de animal y los instrumentos sean de la época y no se usen barnices modernos, y el director y los intérpretes vistan al modo del siglo XVIII, lo único que no puede ser barroco y no puede ser del siglo XVIII es nuestro oído. Nuestro oído es del siglo XXI, ¿no? Y eso es radicalmente imposible cambiarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier pretensión de un acercamiento atemporal, eterno, fuera del tiempo, a contenidos culturales, ya sean obras plásticas, composiciones musicales o cualquier otro tipo, es vano y está completamente condenado al fracaso y a la melancolía, porque es un esfuerzo imposible. La cultura, por lo tanto, este es el segundo no, no es estática, sino que es cambiante, es temporal. En tercer lugar, el tercer no. La cultura tampoco es consenso. Esto es quizá más polémico de por sí y va unido a lo anterior. Es decir, en ese marco discursivo, que ya digo que en el fondo tiene sus raíces en un romanticismo pero muy mal entendido, ¿no? Ese marco discursivo que entiende que la cultura es un receptáculo de valores objetivos intrínsecos, indiscutibles, y que además son eternos y atemporales, ¿no? El siguiente paso lógico es que la cultura está fuera de toda disputa, de toda polémica, ¿no? De que ese valor objetivo y atemporal es indiscutible, ¿no? Y que, por lo tanto, debe quedar al margen de la polémica, del debate, de la discusión y, por supuesto, de la política. Bueno, esa es otra quimera que no se condice con la realidad, ¿no? Porque
el ámbito de la cultura, el tremendo caudal de creaciones del pasado que denominamos patrimonio cultural, ¿no?, es un campo en contienda constante y siempre lo ha sido. Siempre ha estado sujeto a relecturas, a reinterpretaciones, en contienda, y todas ellas siempre obedeciendo a determinados intereses históricos y de parte, ¿no? Pretender que eso no existe y pretender que hay un consenso que apoya el indudable valor objetivo y eterno de determinados contenidos culturales es una falacia, o en el peor de los términos, un contenido ideológico, una manera ideológica de acercarse a la cultura. Hemos tenido manifestaciones bien recientes para tomar conciencia actual, aguda, contemporánea, de esta incapacidad de que el consenso dure en la cultura. Y me gustaría llamar vuestra atención sobre un acontecimiento que sucedió en lo que parece ya otra época histórica, pero que solo fue hace un año, es decir, fue antes de la pandemia, pero en febrero de 2020, ¿no? Durante 2 días, durante largas horas de los días 7 y 8 de febrero de 2020, el British Museum en Londres estuvo ocupado por una serie de activistas. En este caso eran activistas, aparecen ahí, activistas contra el cambio climático, que protestaban por el patrocinio de una exposición que era el taquillazo del año, una exposición sobre Troya, que patrocinaba British Petroleum. Los activistas protestaban contra ese patrocinio de British Petroleum. Y en una acción concertada y ciertamente muy bien diseñada a efectos comunicativos, ¿no?, introdujeron efectivamente ese caballo de Troya hasta donde les dejaron, ¿no?, queriendo metaforizar la idea de que el patrocinio de una empresa como British Petroleum, que tanto contribuye con su actividad económica al calentamiento global y al cambio climático, ¿no?, de un museo y de una exposición de esas características, no hace sino lavar la imagen de una empresa que tendría que pues rendir cuentas de sus actividades en otros foros, ¿no? El caballo de Troya servía para decir que de algún modo se estaban introduciendo intereses espurios en el museo, en la cultura. Bueno, uno puede pensar lo que quiera, por supuesto, de esa ocupación y de cualquier otra cosa, faltaba más, pero lo que sí pone encima de la mesa, necesariamente, es la idea de que si estamos esperando un consenso en el campo de la cultura, sacar el patrimonio cultural del ámbito de la contienda política y de cualquier otro tipo, de la discusión, del debate, ¿no?, de la arena de las discusiones contemporáneas, estamos tremendamente equivocados. Al contrario, ¿no?, ese no debe ser el camino para defender la cultura. Se le hace flaco favor a la cultura si se le trata de mantener en una burbuja inmaculada e impoluta al margen de cualquier debate y discusión. Todo lo contrario. Si queremos que la cultura viva y sobreviva y perviva, lo que debemos hacer es que sus contenidos sean relevantes a las generaciones actuales. Eso es lo que asegura la vida de los productos culturales, la relevancia. Pensemos, si no, de qué modo han llegado hasta nosotros, pues sin ir más lejos, las grandes obras literarias de la antigüedad. Cómo han llegado hasta nosotros los discursos de Cicerón, por ejemplo, ¿no?, o las cartas de Plinio el Joven. Han llegado hasta nosotros no porque estuviesen escritas en un soporte muy perdurable y muy bien guardado en una caja fuerte, porque eran objeto de consenso y todos debían acordar que eso era muy valioso, y no. Han llegado hasta nosotros porque generación tras generación de seres humanos han entendido que eran relevantes para ellos y para su actualidad, ¿no?, y las copiaron, sencillamente. Las copiaron, las usaron, las leyeron porque las consideraron relevantes, ¿no? Sin ese concepto de la relevancia, sin que un contenido cultural te diga algo hoy a ti en tus circunstancias, ese contenido cultural, da igual dónde lo guardes, da igual bajo qué vitrina antibalas y antisísmica lo guardes, acabará desapareciendo en la irrelevancia más absoluta. Otro ejemplo
de conflictos en torno al patrimonio cultural que nos dejó estos últimos meses, también en 2020, ¿no? Todas las manifestaciones que se sucedieron en distintos lugares del mundo al hilo de las protestas del movimiento Black Lives Matter, las vidas de los negros importan, ¿no? A raíz de, como sabéis, el asesinato de una serie de personas afroamericanas a manos de la policía, ¿no? Eso también tuvo sus efectos no solo en forma de manifestaciones de índole política, sino también sus efectos sobre determinados signos del patrimonio cultural en X países. Esto no sucedió en España, pero sí sucedió, por ejemplo, en países del área anglosajona, ¿no? Y aquí estamos viendo dos ejemplos. Por ejemplo, los manifestantes de una manifestación de Black Lives Matter arrojando al río la estatua de un comerciante de esclavos llamado Edward Colston, que figuraba en un lugar prominente en Bristol, ¿no? Esto sucedió en junio de 2020, ¿no? O abajo vemos las protestas de un grupo de migrantes africanos en el monumento a Leopoldo II en Bruselas, por ejemplo, ¿no? Bueno, uno podría pensar, bueno, esto es vandalismo, claro, ¿no? Están atentando contra valores de nuestra tradición y de nuestro patrimonio cultural que deben respetarse, porque hay un cierto consenso en que esto es valioso, es un monumento histórico, un monumento artístico, debe respetarse y ya veremos cómo lo tratamos, pero bueno, ¿y si hay ciertos contenidos de la cultura que hoy devienen insoportables para ciertas personas y para un número creciente de personas, ¿no? Y si hay ciertos contenidos que no favorecen consensos quiméricos, sino todo lo contrario, que suscitan debates cada vez más enconados, ¿qué hacemos con esos contenidos? No digo que debamos echarlos al río necesariamente, pero sí afrontar su capacidad de ser fuente de discordia, ¿no? Y de ser fuente de conflicto. Pensemos que, desde luego, los emigrantes que se subían a la estatua de Leopoldo II tenían buenos motivos para protestar, ¿no? Si recordamos, poniendo un poco en contexto, que hay un museo del mundo que posee la mayor cantidad de objetos de patrimonio cultural africano, y ese museo no está en África, no está en ningún país de África, está en un pueblecito belga llamado Tervuren, y es el Real Museo de África Central, el antiguo museo del Congo belga. Este museo es el último resto y sus colecciones de la más criminal empresa colonial de los países europeos, que, como sabéis, fue el Congo belga, una colonia personal del rey Leopoldo II, ¿no? Donde se cometieron las mayores atrocidades durante décadas, ¿no? Él construyó precisamente para la Exposición Universal de 1897 este y otros edificios en Tervuren para mostrar los éxitos a la comunidad internacional de su colonia personal del Congo belga, ¿no? Uno de los mayores exportadores de caucho que se extraía en condiciones de esclavitud, ¿no? De los habitantes locales. Bueno, este museo, que sigue funcionando hoy en día y que sigue teniendo la mayor colección de objetos culturales africanos del mundo, es el heredero de los dispositivos de esa feria, de esa exposición universal de 1897, de la cual formaba parte, por ejemplo, un zoo humano, ¿no? Para el cual se trajeron una serie de habitantes del Congo que estuvieron expuestos allí en una aldea congoleña típica, a la vista de los belgas que quisieran visitarlos, o personas de toda Europa, atravesando, entre otras cosas, el invierno belga, que hizo que bastantes se enfermasen y 7 murieran allí. Bueno, que hoy en día siga existiendo el Real Museo belga de África Central, que siga siendo el museo del mundo con mayor colección de objetos culturales africanos, ¿no? Y que esté fuera de África y que tenga este pasado, ¿no? Pues, hombre, como poco justifica que te subas a la estatua de Leopoldo II. Eso es lo menos que puedes hacer, subirte a esa estatua, ¿no? Y más allá de eso, nos hace conscientes de hasta qué punto nuestro patrimonio cultural europeo, aquí ya hablando muy concretamente del patrimonio cultural europeo, ¿no?, está entretejido de unas complicidades que deberían parecernos insostenibles a día de hoy, ¿no?, y que, sin embargo, aún queda mucho para que sean sometidas a una crítica verdaderamente profunda. Si
estos tres noes de los que he estado hablando. La idea de que la cultura no tiene un valor objetivo, intrínseco. La cultura no es estática, no es eterna, ¿no? Sino que es epocal. Y la cultura no es consenso, ¿no? De algún modo, lo que están haciendo es poner en relación la idea de que cualquier contenido cultural solo es valioso en su interacción con el público y que esa interacción tiene lugar en un marco de época, en un marco epocal que va transitando por la historia, y en un marco institucional, porque son las instituciones, precisamente los teatros, los auditorios, los museos, los archivos, quienes hacen que perviva la cultura a través del tiempo. Y esos archivos, la propia palabra lo dice, que viene del argé griego, que significa principio y también significa poder, ¿no? Esos archivos, ese marco institucional, están transidos de estructuras de poder y tienen ciertas complicidades. Y en algunos casos es hora ya de que rindan cuentas por esas complicidades. Bueno, voy avanzando hacia unas conclusiones, entonces, con todo esto. Si partimos de la idea, entonces, de que frente a esos dos modelos que planteaba al comienzo, que me parecen modelos incompletos, ¿no? La idea de la democratización de la cultura, en la cual el público es un mero target, un mero objetivo de comunicación y marketing, al cual divulgar contenidos que ya se consideran valiosos de antemano, ¿no? Por un lado. Y por otro, la democracia cultural, que entiende que la pasividad es mala, por lo tanto, vayamos a la única actividad posible, que es la del productor. No existe actividad del público, por lo tanto, convirtamos al público en productores, ¿no? Hagamos talleres, despertemos iniciativas de cultura comunitaria, etcétera, etcétera. Frente a esas dos cosas, yo digo que sí existe una actividad propia, específica, distintiva del público, y que esa actividad que le convierte en copartícipe, en agente de interacción con los contenidos culturales, es esencial, es indispensable para que exista tal cosa como cultura. Sin esa actividad tomada en serio, no existe una cultura, o al menos no existe una cultura viva, que es de lo que hablaba en el título, precisamente, ¿no? Una cultura que se limite a repetirnos machaconamente las 3 o 4 grandes obras maestras que animan turísticamente y convierten en destinos turísticos los nodos museísticos del circuito global, ¿no? La Nefertiti, la Victoria de Samotracia, la Gioconda, nuestras Meninas, etcétera, etcétera. No acaba haciendo ese mensaje más que convertir en fetiche las obras y, por lo tanto, convertirlo en algo que en última instancia es mudo, ¿no? Cuando tú finalmente estás, después de 2 horas de cola, atravesando grandes escalinatas y grandes galerías y te encuentras rodeado, esta es en la situación prepandemia, claro, rodeado de centenares de turistas japoneses haciéndose selfies ante la Mona Lisa, con una pared antibalas así, transparente, la sensación que tiene, al menos la que yo tuve, no sé si alguien tiene otro tipo de sensación, la sensación no es la de una epifanía, no es la de una manifestación del valor eterno de la cultura, ¿no? Sino es la de encontrarse ante algo que es mudo, ¿no? Porque uno lo ha visto ya millones de veces, porque parece que estás ante un imán de nevera antes que ante un cuadro, ¿no? Porque lo has visto mucho más en ese formato que en el otro. Ese tratamiento de las obras y esa relación de la obra con el público es improductivo, no es fructífero, no lleva a ningún sitio en realidad, ¿no? Convierte en fetiche la obra y convierte al público en algo totalmente pasivo, ¿no? Ahí no se produce valor cultural, ahí no hay verdaderamente una obra de arte, un contenido cultural vivo, ¿no? Ahí no está. Si queremos que eso se produzca, entonces debemos olvidarnos de ese modelo que ya estaba suficientemente herido de muerte antes de la pandemia, pero que ahora se ha visto cuán frágil es, ¿no? Me refiero a este modelo de movilización turística del público a través de los grandes nodos museísticos, atraídos por las grandes obras maestras. Pensemos que he hablado mucho del cierre del Prado, que fue el segundo más largo de su historia, pero pensemos que el Prado ha cerrado 2020 con una bajada en el número de visitantes del 73%, ¿no? ¿Es eso sostenible en un museo? ¿Es sostenible confiar
toda tu sostenibilidad económica, por ejemplo, a la atracción de turistas internacionales, ¿por cuánto tiempo lo va a ser, ¿no? ¿Qué huella de carbono necesitas por cada visitante medio que te visita? Esas son preguntas que empiezan a ser pertinentes, ¿no? Bueno, si no queremos ir a eso y no nos satisface ese modelo, necesitamos reivindicar al público en cuanto tal público, como público. Pero eso significa un público activo, un público crítico, un público que se embarque en esa interacción epocal y crítica con los contenidos culturales, con las obras. Y para eso hace falta formación. Eso no surge solo, no surge como una seta de la noche a la mañana, ¿no? Ahora bien, formación bien entendida, formación que no es necesariamente instrucción, ¿no? Muchas veces los museos entienden su labor educativa, muchas veces, no todo, por supuesto, no quiero hacer esas generalizaciones, pero a veces se entiende la labor educativa como una labor de mera instrucción, es decir, de traspaso de contenidos que están aquí en el museo a la cabeza vacía del público, ¿no? Como por un chorro. No es eso. Una verdadera formación del público va más allá incluso de la educación. Es una conformación del público, una construcción del público. Y público e institución, público y museo, público y teatro, son dos caras de la misma moneda. No puede variarse una sin que se varíe la otra, ¿no? La relación es bidireccional. De algún modo, las instituciones deben empezar a cuestionarse cómo están formando su público, cómo están conformándolo, a qué público convocan. Son siempre las mismas personas, son siempre el mismo tipo de personas. ¿Cómo se convocan, ¿no? Por eso es importante que esa formación de un público crítico tenga también su contraparte en la institución y que la institución sea cada vez más permeable incluso a las respuestas quizá indeseadas, quizá inesperadas, de ese público que está convocando y que está conformando, ¿no? Hay ejemplos de que eso empieza a pasar, ¿no? Pensemos en imágenes como estas, que se han visto perfectamente normales en la historia del arte y que ahora empiezan a levantar ampollas y empiezan a hacernos sentir quizá un poco incómodos, ¿no? Esta sensación de grandes damas de la aristocracia, Juana de Austria, Laura Dianti, acompañadas sencillamente con un paje negro a quien tratan como si fuese un mueble, como si fuese el respaldo de una silla, ¿no? Y cuyo nombre, por supuesto, no nos ha llegado, ¿no? Hay museos, por ejemplo, como el Worcester Art Museum en Estados Unidos, que están empezando a incorporar información añadida a sus cartelas. En este caso, se trata de un museo que posee una colección de retratos de potentados estadounidenses, bueno, antes de la independencia, de las colonias, de los siglos XVII y sobre todo XVIII, ¿no? Bueno, pues el Worcester Art Museum, a raíz precisamente de la presión recibida por parte del público en torno a los movimientos del Black Lives Matter, ha incorporado información en sus cartelas sobre el vínculo de los retratados que aparecen en esta galería de ciudadanos ilustres con el comercio de esclavos y con la posesión de esclavos, ¿no? Porque el propio hecho de que una persona fuese considerada un ciudadano ilustre, suficientemente respetado y con el suficiente dinero también, claro, para ser retratado e incluido en esa galería, ese mismo hecho no es independiente de su relación con el comercio de esclavos y con la propiedad de esclavos, ¿no? Y así lo empieza a hacer ver el Worcester Art Museum. No quiero decir que sea eso lo que haya que hacer, no quiero decir que tengamos que tirar las estatuas al río, ¿no? No se me entienda mal. Pero sí considero que son iniciativas valiosas en lo que visibilizan la necesidad de tener una relación crítica y viva con el patrimonio cultural heredado, ¿no? En el momento en el que el Museo del Prado coloque junto a su retrato del Marqués de la Ensenada algún tipo de nota informativa que explique que fue responsable de la llamada Prisión General de Gitanos, ¿no? Que el 30 de julio de 1749 ordenó meter en prisión a todas las mujeres, hombres y niños de etnia gitana que vivían en España. El día en que eso llegue a suceder, nos estaremos aproximando más a una comprensión crítica no solo de nuestra propia historia, sino de nuestra relación con una cultura relevante y viva. Muchas gracias.
Jaime. Bueno, desde luego has hecho tambalear más de un cimiento, por lo polémico de las cuestiones, y luego has abierto, bueno, varias ramas o reflexiones pertinentes que deberíamos hacernos también desde las instituciones, desde los propios colegios o universidades, para no solo pensar en qué tipo de público nos interesa atraer, sino qué tipo de público queremos generar, ¿no? O sea, esa transformación también de valor educativo bueno, desde los sistemas. Bueno, abrimos el tiempo de preguntas. Si queréis participar, tenéis que esperar a que les faciliten el micrófono a la hora de hablar por tema sanitario. Gracias. Ay. Bueno, oye, lo primero, felicitarte por esta exposición tan lúcida, tan instructiva, que no nos ha dicho cosas novedosas, pero nos ha puesto todo como en su sitio. A mí te agradezco de verdad, ha sido un placer. Ahora, me surgían un montón de cuestiones. Primera, la última, sobre todo, uniéndolo con lo que has dicho últimamente, que tú has insistido por tu sensibilidad y, bueno, y por la mía y por la de todos respecto al racismo, ¿no? Pero el sexismo, ¿qué me dices? De las mujeres, del arte y de las mujeres, la absoluta olvido, ¿no? Del arte respecto a las mujeres, su obra, etcétera. Hay todo un mundo que se despliega ahí. Y otra cosa relativa también a una cierta mirada feminista de la cuestión, bueno, feminista no, yo creo que me da rabia hasta emplear el término, que es que ese público, del que me ha gustado mucho el enfoque que has dado, es que es creativo, debe serlo, porque si no, no hay arte, no hay obra, no hay concierto, no hay libro, no hay música, no hay nada. Ese público es femenino en su mayoría hoy en día. La feminización de la cultura es algo que también yo creo que merece un apartado y un análisis muy especial, porque es un fenómeno de los últimos, no sé, me atrevo a decir, 20, 30 años, pero es fundamental. No solamente en los datos teóricos, todo lo que puedes manejar, pero en nuestra práctica cotidiana. Hoy veo muchos varones y me alegro, porque yo normalmente lo que veo es mujeres en todos los conciertos, las tertulias literarias. Ahí se abre también toda una perspectiva que he echado en falta. Y gracias por tu exposición. Muchísimas gracias, es totalmente pertinente lo que señalas y de hecho tenía algún contenido que al final lo he dejado fuera pues por cuestión de tiempo, pero que precisamente iba en esa línea. Yo creo que efectivamente es algo que no se puede dejar de lado hoy en día tampoco, ¿no? Igual que el movimiento Black Lives Matter ha puesto encima de la mesa muchas cuestiones también relacionadas con el patrimonio cultural, como hemos visto, lo mismo ha pasado con movimientos globales como el Me Too, por ejemplo, que también tuvo una enorme repercusión y con el cual se visibilizaron y sacaron a la luz un montón de situaciones de violencia cotidianamente vividas por las mujeres, ¿no? Y que el patrimonio cultural muchas veces es al menos culpable de sublimar, de invisibilizar, de justificar en parte, ¿no? Recientemente, de hecho, ha sido muy polémico un libro que salió publicado hace pocos meses de Pello H. Riaño, que se llama Las Invisibles, el papel de la mujer en el Museo del Prado, que ha coincidido, de hecho, casualmente con esta exposición recientemente inaugurada que se llama Invitadas, sobre la representación de la mujer en el arte, ¿no? En el Museo del Prado. Y Pello Riaño dice una serie de cosas muy interesantes en ese libro, yendo más allá de algunas de las reivindicaciones históricas y muy justificadas que se venían haciendo desde el feminismo, por ejemplo, sobre la escasa presencia de mujeres artistas en la programación de museos, que eso es así, evidentemente, los números están ahí. Pero más allá de eso, que ya está claro, ¿no? Pello Riaño pone también el acento en los propios contenidos de las obras de arte y cómo algunos de esos contenidos nos han sido transmitidos bajo un aura de sublimación que hoy en día, vistos desde nuestra perspectiva actual, debería eliminarse, ¿no? Y deberían verse con otros ojos. Él, por ejemplo, ha sido muy polémica la propuesta que hacía en torno a las cartelas, ¿no? Dice, bueno, los cuadros son los que son, muy bien,
y en ocasiones tratan temas, por ejemplo, de una enorme violencia sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Con mucha mayor frecuencia que sobre el cuerpo de un hombre. Pero el título muchas veces no es el título original de la obra. Durante la mayor parte de la historia del arte no fueron los artistas quienes pusieron título a su obra, ¿no? Sino que los títulos nos los han legado los coleccionistas, los marchantes, los que hicieron los catálogos posteriormente, ¿no? Y él decía, ¿por qué el Museo del Prado, por ejemplo, sigue llamando rapto, ¿no? En varias obras clásicas de arte, el rapto de las Sabinas, el rapto de Europa, varias de ellas, cuando son violaciones, por ejemplo? ¿Por qué no utilizan la palabra violación? Esa ha sido una propuesta que ha puesto Pello Riaño encima de la mesa y ha sido muy polémica, ¿no? Todo el mundo se le ha echado encima precisamente diciendo que atenta contra la integridad de la obra modificar el título. Bueno, si el título se ha modificado cientos de veces, ¿no? Si las meninas se han llamado de no sé cuántas formas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ese es un tema también totalmente pertinente y que yo creo que no se puede seguir pasando por alto. Todo va en la misma línea. La cultura, los contenidos culturales, no pertenecen a una esfera que esté al margen de las contiendas, de los debates, de los problemas de hoy en día, sino que en muchas ocasiones, de hecho, es cómplice con algunas de las estructuras de poder que hoy siguen prevaleciendo. Luego, bueno, pues seamos conscientes de eso y al menos interpretemos esos contenidos de una manera nueva. No se puede. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por tu conferencia. Yo quería poner un punto y coma, simplemente. A mí el binomio cultura-consumo me parece cuando menos peligroso. Me explico. Yo no sé hasta qué punto implica el fin de la cultura. Esa crítica está en Adorno, en la Escuela de Frankfurt. Esa crítica está en la modernidad tardía, tal y como la explica Bauman en Modernidad líquida. Y también está en la posmodernidad de Lipovetsky, ¿no? Entonces, si no hay una correlación ética de autonomía kantiana, si no hay una correlación sobre un espíritu crítico, digamos, ilustrado en el sentido que le da Todorov, la cultura está muerta. Quiero decir, a mí es lo que me enseñó don Alfredo Tamayo Ayestarán en la Universidad de Deusto, a quien debo muchísimas cosas. Eso se ha perdido en la universidad, se ha perdido en secundaria, y es lo que me enseñó don Alfredo Tamayo, y creo que yo procuro, yo al menos llevo muchísimos años en secundaria, y autonomía kantiana, personas. No tanto la cultura como instrumento de transformación social, que era la noción en la que se me educó a mí de crío en jesuitas y en la Universidad de Deusto, pero sí en la autonomía kantiana. Tiene que haber una correlación ética, si no la cultura está muerta, es una cultura muerta, inerte. Simplemente eso. Sí, no, muchas gracias por ponerlo encima de la mesa, porque estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con el espíritu, pero hay algo que me da un poco miedo cuando sacamos a la palestra la autonomía, el concepto de autonomía en Kant en relación con estos temas. ¿Por qué lo digo? Porque, en efecto, el concepto de autonomía y, en general, el proyecto ilustrado, ¿no? Que Kant sintetizó de esa manera tan brillante, ¿no? Como la salida de la humanidad de su minoría de edad culpable, ¿no? Por supuesto, está en la raíz, por ejemplo, de la institución moderna del museo, ¿no? El museo es precisamente aquel dispositivo ilustrado que se pone al servicio de una humanidad que quiere salir de su minoría de edad culpable, ¿no? Y pensar por sí misma, llegar a ser autónoma y demás, ¿no? Y de ahí que, por lo tanto, como buen proyecto kantiano, precisamente el Museo Moderno es universalista de origen, ¿no? Es decir, está abierto a todos y tiene una pretensión universalista, que realmente todos, cualquiera, pueda acceder al museo. Y, de hecho, célebremente, el museo que es por antonomasia el modelo del Museo Moderno, que es el Louvre, como sabéis, pues abrió
sus puertas sin distinción de clase, de género ni de ningún tipo, con la República Francesa, ¿no? En 1793, haciendo justicia a ese ideal precisamente ilustrado y universalista. Ahora bien, yo creo que en estos casos a la Ilustración hay que usarla contra sí misma, ¿no? Porque pasa que ese ideal de autonomía y de mayoría de edad, ¿no? De capacidad de raciocinio, de recepción crítica de la cultura, ha ido generando como contrapartes, como reflejos oscuros, como reversos de esa mayoría de edad, en la forma de colectivos que no son, digamos, minorías, sino colectivos minorizados, ¿no? A quienes no se les ha considerado en la tradición ilustrada y postilustrada con la suficiente capacidad crítica, precisamente con la suficiente autonomía para poder degustar por sí mismos, como debe ser, contenidos culturales, ¿no? Y parte de esos colectivos minorizados ha sido la mujer, ¿no? El hecho de que la mujer es emotiva y no racional y por lo tanto bueno, pues, su acercamiento a la cultura pues, es siempre más deficitario que el hombre. Parte de esos colectivos minorizados son los pueblos no europeos, que no hacen arte sino que hacen artesanía, ¿no? Parte de esos colectivos minorizados son las clases populares, que no saben cómo comportarse en un museo como debe ser, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que los ideales ilustrados son efectivamente los que han dado pie a nuestra comprensión moderna de la cultura y para mí siguen siendo válidos y deben ser una referencia, pero eso obliga a que usemos esos ideales contra las excrecencias que ellos mismos generaron, ¿no? En la parte de esos colectivos minorizados, ¿no? Pero con ese caveat únicamente estoy completamente de acuerdo, sí, con lo que dices. Bueno, creo que queda una intervención más. Hola, gracias por la intervención, ha estado muy bien. Yo te quería comentar si no crees tú que el arte contemporáneo ha hecho daño a lo que es el concepto del arte, porque si vamos al inicio del arte moderno con los expresionistas, ahí se inició, digamos, dejando aparte el Bosco, ahí se inició un proceso de movimientos artísticos a través del mundo. Los expresionistas alemanes, luego vinieron ahí metería hasta incluso a Gaña, a nuestro grande Gaña, luego vinieron los cubistas, surrealistas, incluso se puede llegar a entender el arte abstracto de Pollock. Pero ya cuando hubo una especie de salto al arte contemporáneo, que yo pienso que ha llegado a pasar lo que comentaba Oteiza, ¿no? Cuando él dejó la escultura, dijo yo ya he conseguido todo, ¿no? Entonces pienso que hoy en día hay como una carencia, ¿no? Porque estás hablando de exposiciones, de tal, yo las exposiciones en tal, por ejemplo, el Guggenheim de Bilbao, que tenemos un referente increíble de exposiciones, como bien sabes, ya sé que me vas a decir que Bellas Artes también, pero también visito Bellas, yo soy de aquí, Museo San Telmo, etcétera, pero sí que hay una especie de vacío creado a base del arte contemporáneo, ¿no? Que hay mucha gente que no llega a entender este tipo de arte, ¿no? Entonces, a ver qué te parece lo que tenemos actualmente, ¿no? Con las performances audiovisuales, tecnologías modernas, ¿en dónde estamos? Sí, bueno, yo creo que en realidad esa sensación que no es positiva en el público, porque muchas veces lleva a una actitud como de defensa ante ciertos contenidos del arte contemporáneo y una impresión, como he dicho en algún momento, ¿no? Que está muy presente muchas veces en mis alumnos, de que me toman el pelo, ¿no? En el arte contemporáneo. Es una impresión que es una lástima, porque es negativa en cuanto que impide la necesaria tolerancia a la incertidumbre, la necesaria espera ante la emergencia de significados que a veces requieren tiempo, que a veces requieren una familiarización con la obra, ¿no? Y que si esta actitud que está extendida de decir, el arte contemporáneo quizás sea un timo en algunos de los casos, quizás sea demasiado difícil de entender o es que no haya nada que entender, ¿no? Esa sospecha lamentablemente está extendida y creo que desde luego es una labor de las instituciones que se dedican específicamente al arte contemporáneo tratar de poner los medios para que eso no sea así, para que en el público no exista esa suspicacia que muchas veces lamentablemente le va a hacer imposible llegar a una interacción viva y rica con la obra, ¿no?
Y creo que en parte sí tiene parte de culpa, no en sí la producción del arte contemporáneo, no en sí los artistas del arte contemporáneo, que probablemente son tan incomprendidos por su público actual como lo fueron los artistas de épocas pasadas por su público coetáneo, ¿no? Sino las propias instituciones del arte contemporáneo, lo que se llama el mundo del arte, ¿no? Que en ocasiones sí tiene unas querencias y unas derivas un poco sectarias y tiende a tener, en esta cuestión del trato con los públicos, es cierto que los museos de arte contemporáneo muchas veces tienen formas más rígidas y más tradicionales de tratar al público que otro tipo de museos. Sorprendentemente, podría parecer que no, ¿no? Pero tienden siempre a poner al público en un lugar muy determinado, que es el de aquel que necesita instrucción, el de aquel que necesita que le faciliten la interpretación de antemano, porque si no, no va a entender nada, ¿no? Y para mí eso es un grave problema de la institucionalidad del arte contemporáneo, no en sí de sus propuestas, ¿no? Y creo que sí, que queda mucho camino por recorrer para quitarle a veces ese aura demasiado rígida que lo rodea, porque si no quitamos eso, estaremos volviendo al fetiche y estaremos incapacitando al público para cualquier interacción productiva con la obra. Muy bien. Bueno, nos vamos bajo la mirada hermenéutica que nos ha hecho recordar Jaime, siendo conscientes de esa obra abierta o de esta conferencia abierta, para poder seguir reflexionando sobre ella, y os animo a todos, por supuesto, a que nos acompañéis en el próximo encuentro, el día 15 en la mesa redonda y también el día 11 con Nicanor Ursúa. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.